Buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos los presentes. Darles la bienvenida. El objetivo de este debate es transmitir un mensaje y de que aquí se lleven un gran aprendizaje y una gran enseñanza de el conflicto armado y el proceso de paz en Colombia. El conflicto armado que hemos vivido los colombianos, tras que las personas que creían que con armas podían resolver el problema que había ocasionado en ese lugar. Pero más no fue así, ya que varios pueblos y campesinos fueron heridos y tuvieron que salir de sus pueblos para salvar la vida de sus familiares o la vida de ellos mismos. Y así se ha creado el JEP, que su significado es Jurisdicción Especial para la Paz, que es la encargada de investigar y señalar a aquellos que maltrataron y hicieron sufrir mucho a las personas durante el conflicto armado de Colombia. Muchas gracias. Continuamos con el discurso de apertura a cargo del docente de territorialidad, o sea, yo. Bueno, muchachos, en el día de hoy les voy a compartir algo que yo escribí desde mi puño y letra. Entonces espero que me escuchen atentamente, pues, para darle inicio a este importante debate. Dice así: Lucas Ren dice que la guerra en Colombia nos ha dejado una herencia de odios infundados que se va transmitiendo de generación en generación, desde el seno de nuestras familias y desde los discursos guerreristas que reproducen los actores del Estado en nuestra sociedad. Hablar de conflicto armado es hablar de la identidad que ha moldeado a los colombianos en nuestra historia. Una vez, cuando era estudiante de antropología, el profesor que me daba clases de fundamentos nos preguntó: ¿qué es lo que une a los colombianos? Y sabiamente muchos llegamos a la conclusión de que cuando juega la selección Colombia, por primera vez somos un país unificado que quiere ir hacia un solo objetivo, y es ganar a través de nuestro equipo. Hoy, después de 6 años de haber salido de la universidad, aunque suene incómodo decirlo, puedo decir que la guerra nos une a todos, y es por la sencilla razón de que a todos los colombianos nos ha afectado directa o indirectamente. Luego, otro día, sostenía una conversación sobre ideología política con ese mismo profesor, y me dijo ya de manera privada y fuera del ambiente académico lo siguiente: mira, Edwin, en Colombia no hay antropólogos de izquierda, eso es pura mierda. El único antropólogo de izquierda es Alfonso Cano. En ese momento yo no tenía idea de quién era ese tipo, hasta que me puse a investigar y supe que ese hombre era el máximo comandante de las antiguas FAREP. Luego reflexioné y al día siguiente me acerco y le digo al profesor que tal vez tiene razón en lo que me dijo el día anterior, pero por sus palabras noté que todavía tenía ese chip guerrerista que piensa que el único izquierdista debe ser alguien que apoye la insurgencia como la única forma de cambiar las cosas. Y asimismo le dije que opinaba que en Colombia sí había antropólogos de izquierda, solo que eran distintos y hacían resistencias desde la academia, como es el caso del profesor Luis Guillermo Vasco, uno de los mejores antropólogos de Colombia. Inmediatamente pensé que él también era un hijo de la guerra, y que ese pensamiento anticuado de la antigua Unión Soviética ya estaba mandado a recoger. En ese sentido, no solo mi antiguo profesor, sino todos los que estamos aquí nacimos en un país en guerra,
y por ende somos eso, hijos de la guerra, y tal vez la paz nos pueda confundir. Prueba de ello es que cuando el gobierno de Juan Manuel Santos convocó a un plebiscito para preguntarnos a todos los colombianos si estábamos o no de acuerdo con terminar el conflicto armado, firmando el acuerdo de paz, 6.431.372.000 colombianos votaron por el no, votaron por la guerra, votaron por la muerte, votaron por más desplazamientos, votaron por más muerte y votaron por más dolor. Hoy les pregunto a cada uno de los presentes por qué votaron cada uno de ustedes. Uno de los peores senadores que ha tenido la historia de este país una vez dijo que en Colombia nunca existió un conflicto armado y que lo que había era una amenaza terrorista. Una afirmación fatal, ya que desconoce las causas que lo originaron e insulta a las víctimas. Pero bueno, también hay pocas personas que les beneficia la guerra, ya sea para hacer política o para enriquecerse a base de la sangre de los colombianos. Por tal razón, Juanita Pérez, una periodista que considero con gallardía, dijo que el que niega el conflicto niega a su madre. Y en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre el conflicto, porque es imposible negarlo. La historia en Colombia se hizo a la par de la guerra, y por ende hoy estamos aquí para entender por qué surgió esa guerra. Finalmente, quiero decirles que en Colombia aún no ha cesado la horrible noche, y por ende estos espacios de reflexión son necesarios para debatirlos y llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros debe aportar desde su ser, desde su profesión y desde su convicción hasta lo imposible para que los hechos de la guerra no se vuelvan a repetir jamás. La historia nos ha dejado una enseñanza y es simple: la única forma de acabar la guerra es dialogando y haciendo la paz con el otro. ¿Cuánta razón tenía Aristóteles cuando dijo que lo que nos diferencia de los animales es que nosotros, los seres humanos, dialogamos? Así que, sin más preámbulo, los invito a eso, a dialogar. Muchas gracias. Ok, seguimos con el inicio del debate. Vamos con la presentación de los perfiles de cada panelista. Ok, iniciamos con la primera panelista, Génesis Caballero. Ella es ingeniera mecánica egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. En cuanto a su perfil, su línea de mayor interés son los materiales, abro paréntesis, el estudio de su macroestructura, composición, propiedades y demás, cierro paréntesis. Y por otro lado, la manufactura, todo lo que concierne al proceso de creación y fabricación de un elemento. Pero últimamente está muy interesada y entusiasmada con la enseñanza, por lo que se autodefine bajo el lema ingeniera de profesión, profe de vocación. Seguimos con el segundo panelista, Gilbert Espinayú. Él es licenciado con énfasis en ciencias sociales, egresado de la Universidad de Pamplona, del norte de Santander. Cuenta con experiencia pedagógica y afirma que el estudiante transforma sus procesos de conocimientos por medio de un saber. Además, realizó un trabajo de experiencia pedagógica con estudiantes de décimo en el área de filosofía, donde se explicaban las etapas y origen de la filosofía en la institución Yotojoroy. Y finalmente seguimos con el docente Jesús Monsalvo. Él es licenciado en inglés, especialista en pedagogía y docencia y actualmente es aspirante a magíster en educación. Damos inicio a las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es el conflicto armado y por qué se originó en Colombia? No sé si quieren comenzar voluntariamente o por orden alfabético, como deseen.
Buenos días. Placer. Es importante este espacio. De lo que a mí me gusta es como colocar un friche aquí al frente mío y unas arrechichas. Alexander le pregunta al compañero por qué. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es el conflicto armado? ¿Por qué se originó en Colombia? Bueno, inicialmente parte de dos palabras. Conflicto es una indiferencia, ¿verdad? Por una ideología. Desde mi punto de vista, tengo una discrepancia con el otro. Dice conflicto. Conflicto de pronto sea de ideas, ¿verdad? Conflicto de indiferencia, mi opinión, mi forma de pensar, mi ideología. Ahí parte. Aterrizando un poco ahora en configuración del texto, de la palabra que es el conflicto, porque se originó en Colombia, parte de una ideología, tomando como base de un problema o inconformidad, puede ser de un grupo o una ideología propia, que no están satisfechos con el manejo, cómo está el sistema de gobierno, cómo lo está cobijando, si tiene participación democrática o política social, económica. Entonces ahí parte fundamentalmente esa ideología, siente como marginados. Entonces con el hecho de entonces no la escuchan, no tiene participación, surge entonces ese conflicto, y por medidas entonces para defender su ideología toca agarrar las armas, ¿verdad? Pero independientemente de eso, debe tener una ideología sólida, clara, a dónde es que voy, que tiene fundamento, no es capricho, es pensamiento original de un pueblo en común. Aquí entraría el sistema político, económico, social. Entonces hay muchos aspectos. Yo, desde el punto de vista, yo veo de esa manera, de ese aspecto. No sé si yo respeto mucho la opinión de cada quien, los compañeros, y son profesionales y se respetan. Buenos días. Bueno, el conflicto armado es básicamente, decía el profe, estoy de acuerdo, el enfrentamiento entre dos bandos que piensan diferente, que tienen ideologías diferentes, obviamente de forma violenta, porque pues, conflicto armado, ¿cierto? De forma violenta que genera pérdidas materiales, muertes y desastres en general. ¿Por qué inicia el conflicto en Colombia? Porque remontándonos a, no sé, 60 años menos, las personas eran, como dijo el profe, violentadas por el gobierno. Sus derechos eran violentados, eran excluidos democráticamente, cualquiera no tenía participación democrática, eran desplazados porque sí de sus tierras, era injusta repartición de tierra. Entonces simplemente se armaban, varios pensaban lo mismo, varios querían ir en contra de eso, hacer justicia, digamos, por su cuenta. Se armaba un grupo y se iban en contra del gobierno, iban a hacer justicia por sus propios medios. Por eso básicamente inicia el conflicto en Colombia. Buenos días a todos. El origen del conflicto, como han dicho los compañeros panelistas, se dio por el acceso a la tierra. En Colombia, generalmente desde la independencia, los campesinos han tenido poco acceso a la tierra, lo cual es irónico porque del campesinado es que viene lo que todos consumimos, de donde todo lo que todos comemos. En algún momento se empezaron, convergieron todas esas necesidades, esos derechos que tenía el pueblo colombiano por el acceso a la tierra, y el Estado, para variar, en vez de escuchar, en vez de dialogar, que es, como decía ahorita el profesor, que es lo que todos debemos hacer cuando tenemos un conflicto o una diferencia con los demás, lo que decidieron fueron matar a las personas, a los campesinos. Obviamente, actuar con violencia, sí señor. Obviamente, si tú sientes, por ejemplo aquí la comunidad guayú siente que se le está vulnerando derechos y pacíficamente le reclama a otra persona
ven acá, tú me estás quitando esto que es mío por derecho, y la otra persona decide asesinarlos a ustedes no se van a quedar de brazos cruzados. Ustedes también probablemente terminen respondiendo de la misma forma. Ese es el origen. Luego poco a poco ha ido escalando, ha ido volviéndose algo distinto. Entonces, básicamente eso. En un conflicto armado, realmente con el tiempo nadie sale ganando nada, porque hay víctimas de un lado y hay víctimas del otro. Gracias. Muchas gracias. Estamos de acuerdo en que una de las causas del conflicto armado es la inequidad en la distribución de la tierra en Colombia. Ahora pregunto, ¿por qué la tierra está concentrada en pocas manos y qué se puede hacer para que esto cambie? Bueno, haríamos que hacer un resumen, una reseña histórica, que siempre, época de los reyes y eso, se trabajaba siempre en la tierra, ¿verdad? Época, ejemplo, antes de la Revolución Francesa, en 1789, se trabajaba en la tierra. Inclusive no tenía dominio el campesinado, el persona en común no trabajaba su tierra. Tenía que pagarle a un noble, conocido como nobleza, a los reyes que mandaba. No como hoy en día se han cambiado las cosas. Entonces, desde hace rato, tiempos remotos atrás, ya tienen la tierra es sagrada, como decía el compañero, retroalimentando un poquito lo que dijo él, que la tierra es sagrada, ¿verdad? Ahí tenés que nutrir a nosotros lo que viene el arroz, la yuca, la papa, en fin, palabra castillo, que sea más exacta para que me entienda. Entonces, ¿qué se podría hacer para que hay muchos, el mismo sistema de gobierno? Vamos a meterme el gobierno otra vez. El sistema de gobierno, no sé si conocen un ministerio que se llama apellido Arias, ese con la cuestión de la agraria y eso hizo un desastre con el terreno. Sí, es para gracia el profe. El padre es uno de los que se apoderaron, hasta apropiaron de grandes tierras. En vez de regresar a las tierras a los campesinos que fueron violentados, que fueron un desplazamiento, que fueron desplazados, separación forzosa, yo diría. Entonces, muchos campesinos abandonaron la tierra, muchos campesinos abandonaron su tierra, sus fincas, para salvar su familia. Y hoy en día hay una famosa que dijo la niña Liz Jeff, jurisdicción especial para la paz. Supuestamente es para reintegrar lo que fueron vulnerables por la violación de los derechos, de esa cosa, y el gobierno no ha hecho nada. Es una oficina lujo, la JEP, conocida como la JEP, jurisdicción especial para la paz. Pero yo no he visto un campesino que diga, no, yo me volvieron mi tierra, me volvieron mi finca, me volvieron mis chivos, mis vacas, por eso de otra manera, nada. Para tener eso, para dar mejoría, credibilidad al gobierno, tiene que volver, que sea cristal, que se vea, que sea sólida, que sea un hecho, que esa oficina sí está trabajando, está funcionando a la parte más vulnerable que fueron afectados por la guerra. Entonces, yo te hablo de como un senado. Bueno, darle espacio al compañero acá, porque esa es mi opinión desde el punto de vista. Si yo fuera, hay que soñar, si yo fuera presidente y yo volviera a todos esos terrenos a todos los colombianos que fueron afectados. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que dice el compañero, colega, profesor Gilbert, yo respecto a la última frase sí difiero en eso. Eso de quitarle la tierra a todo el mundo tampoco me parece justo, porque si bien hay gente poderosa, gente con mucha plata, que toda su vida ha tenido esa tierra y la ha trabajado, entonces quitarle también la tierra a esas personas que probablemente la han trabajado de manera honrada, justa y generando empleo, tampoco consideraría que es la forma más saludable para resolver el problema de la tierra en Colombia. Usted acaba de hablar del tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Con el proceso que se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los puntos principales, probablemente el más importante, o bueno, en mi opinión el segundo más importante, es el tema de la tierra. Por medio de esa comisión, la comisión, no, la otra, para devolver la tierra. Eso tiene un nombre. Ya te lo doy.
la ley de la restitución de tierras. La idea es que para que de pronto, para entrar en contexto ustedes estudiantes, el conflicto, miren, imagínense de esta forma, ustedes tienen su finca, llega la guerrilla o llegan los paramilitares, les asesinan a uno de sus familiares. Ustedes se tienen que salir de esa tierra, porque obviamente ustedes no van a permitir que eso siga sucediendo. Obviamente ustedes, lo más importante es su propia vida. Ustedes se van y otra persona, o de buena o de mala fe, compra esa tierra que ustedes tenían, esa finca, esa hacienda, etc. Luego de unos años, esa finca a ustedes se las van a devolver. Esa es la idea de la restitución de tierra, que ustedes les devuelvan eso. El problema es que los nuevos poseedores de la tierra, que realmente es de ustedes, no quieren salir de ahí. Entonces ahí también se genera nuevamente otro conflicto. Por eso es que viene lo de dialogar con el otro para saber en qué momento se tiene que salir. Porque hubo personas que compraron de buena fe esas tierras, pero también hubo otros que estaban aliados con esos grupos guerrilleros o paramilitares, y de ahí se dio, sácame esa gente de ahí, y viene el otro y compra, se apropiaba de esas tierras. Entonces eso tampoco es un proceso como de un día para otro, eso es algo que con el tiempo se tiene que ir logrando. Repite la pregunta. ¿Por qué la tierra está concentrada en pocas manos y qué se puede hacer para que esto cambie? Pues desde siempre, desde siempre, o sea, siempre vemos en la historia que los más poderosos siempre quieren más, ¿cierto? Entonces tienen y siempre quieren apoderarse, pues, de más, de la forma que sea. Entonces por eso la tierra está concentrada en unos pocos. De hecho, es así, aquí y en donde sea. Los más ricos son pues los dueños de todo. Según lo que decían los profes, como que estoy de acuerdo y difiero con ambos. Eso es como comprar robado. Si usted compra algo y sabe que es robado, cuando se lo quiten no ponga problema porque usted supo que eso estaba robado. ¿Cierto? Lo del tema de la restitución de tierra. La tierra le pertenece a alguien. En su momento se lo arrebataron, en su momento se lo quitaron, pero les pertenece a alguien. Si en este momento las van a restituir, lo siento pues por los que compraron ajeno, pero no era de ellos. Y eso, o sea, de que fue por buena fe, de que muchos compraron por buena fe, eso es como muy dudoso. Todos sabían en su momento de quién eran las tierras, todos sabían en su momento que la gente estaba siendo desplazada, todos sabían en su momento quiénes están desplazando pues a esos campesinos, y si compraron tierra de personas desplazadas y ahora se las van a quitar, pues perdieron tiempo, perdieron años, perdieron dinero, perdieron energías, pero no son sus tierras, no son de ellos. Entonces yo estoy de acuerdo en que se las van a restituir. Obviamente, justo por ese tipo de conflictos es que, volvemos a la pregunta de ahorita, nacen lo de los... Conflicto armado. Lo del conflicto, porque obviamente pues la persona invirtió plata, no va a querer perder y bueno. Pero, ¿cómo podemos acabarlo? La otra pregunta pues que está ahora mismo en cuestión. Y lo que decía el profe causado en su discurso, pues todo es el diálogo. Porque bien es cierto que con conflicto y con violencia no vamos a llegar como nunca a nada. Siempre van a salir, como ya hemos mencionado, víctimas de un lado, víctimas del otro, víctimas que no son ni de un lado ni del otro, son completamente inocentes de todo y van a salir víctimas también. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es un proceso largo, dificilísimo, pero ¿cómo se soluciona? Diálogo. Es lo único que nosotros como seres humanos, que nos diferencia del resto pues de seres en el mundo, es que dialogamos, es que pensamos, es que somos seres racionales. Es como la única forma por la que podemos llegar a un acuerdo. Que pierdan, pues no sé, que ambas partes pierdan, que ambas partes queden por lo menos un poco conformes, pero es la única forma. Dialogando y hablando, porque pues con más conflicto no vamos a acabar el conflicto que ya.
El carajo Ok, está. seguimos con la siguiente pregunta. El Plan Colombia fue un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para acabar con el terrorismo y el narcotráfico. En total se invirtieron entre el 2001 y el 2016 16.940 millones de dólares en guerra. ¿Creen ustedes que si se acaba el conflicto seremos un país con mayor inversión y desarrollo social? Ahí los dos. Básicamente sí. Nadie va a querer invertir en un país que esté en guerra, que se esté matando. Ninguna persona, por ejemplo, va a querer ir a turistear a un lugar donde corre en riesgo la vida. Respecto al Plan Colombia, se invirtió muchísima plata en Colombia, pero en realidad esa plata no fue el origen de esa plata, el destino de esa plata ni siquiera fue realmente para acabar la guerra, para más armas, para logística, pero no realmente para acabar la guerra, porque la idea es acabar la guerra, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí, dialogando. El gobierno de Estados Unidos realmente no ha estado interesado, nunca ha estado interesado en la paz, porque ellos lo que hacen es que producen armas y a ellos no les interesa y que les compren y vender sus propias armas. Entonces ellos poco o nada están interesados en que los conflictos en el mundo acaben. Entonces también esa fue una estrategia de doble moral o hipócrita de parte de ellos, así que pues, eso no entra ni al caso. Sí. Obviamente, si se acaba el conflicto, obviamente nuestra economía va a crecer, obviamente seremos un país con mayor desarrollo social, súper sí. Las personas en medio de la guerra, es que imagínense que están en guerra, imaginemos los que estamos en guerra ahora mismo, o sea, ¿quién tiene libertad de nada? Seríamos personas reprimidas, con miedo, sí, o sea, todo lo que una guerra implica. Entonces, al momento de ser un país libre de guerra, un país libre de conflicto, lo que decía el profe, muchas más personas van a querer visitar nuestro país. Nosotros mismos vamos a tener la seguridad de poder meternos a donde queramos, porque, o sea, no hay guerra, porque no hay conflicto, porque no hay temor a que te metes en una zona donde hay bandos y de repente tú no sabes cuál es la frontera invisible, que si caes en un lado, que si caes en el otro puedes no salir más de ahí. Eso es la guerra, eso es el conflicto. Obviamente seremos un país con más desarrollo social por lo mismo, porque las personas, es que en estos momentos hay muchas regiones, pueblos en Colombia donde el conflicto armado está totalmente apoderado de ellos. Son personas que poco estudian porque no pueden, no tienen cómo hacerlo, ¿cierto? Obviamente al acabarse la guerra, al acabarse el conflicto, toda la inversión que va a la guerra, a las armas, a defendernos, se invertiría en otras cosas, por ejemplo, en educación, en salud, en turismo, en cualquier cantidad de cosas que obviamente nos van a hacer un país, incluso, no sé si es muy ambicioso decirlo, pero incluso salir del subdesarrollo, del tercer mundo, ¿cierto? Entonces, ya está. Bueno, yo voy a ser muy enfático en esto. Tú sabes que creo que me caracteriza a mí. Habla de Plan Colombia. Un error que cometió el primer gobierno. Invirtió esa cantidad de plata en armas. Cuando tú compras armas, armamentos de armas, ¿verdad? En dotaciones, en batallones, en ejércitos, en comida. ¿Y por qué no invirtieron esa plata en microempresas o empresas, apertura económica para empleo, generando? La restitución.
¿Sí? Entonces, ahí está, entonces se contradice el gobierno. Es que eso es parte del conflicto ahí. Si usted dice una cosa, tiene que cumplirla. Y si no lo cumples, entonces ahí viene el conflicto, la indiferencia, la inconformidad de los otros grupos, entonces ahí tiene el problema. Entonces, si esa plata viene invertido en salud, educación, como decía la compañera, que hay niños, estudiantes en Colombia, parte vulnerable de este país, que no tienen acceso a la educación. Hoy en día tuviéramos un desarrollo, avance tecnológico, como dice la señora, de países desarrollados. ¿Por qué los otros países están en un nivel desarrollado? Porque invierten en empresas, en educación, ¿verdad? Emprendimiento, enseña a los estudiantes de peladitos psicológicamente cómo deben aprender su trabajo. La mejor inversión es en la educación, porque en un país, si no hay educación, es como un niño huérfano. Entonces, hablando en términos global, lo más importante en un país que salga de un desarrollo y avance, debe invertir en la educación, en la salud, y educación superior, y no solamente quedar en primaria y bachillerato, sino con otros programas políticos que saco yo, decreto, qué sé yo, pero que tengan acceso a la educación superior. Miles y miles de estudiantes hoy en día no tienen acceso a los campesinos, desplazamiento, el transporte y toda la cosa de demás. Si esa plata se hubiera invertido, tuviéramos un avance diferente, otro programa diferente. Y esa es mi opinión desde el punto de vista como docente profesional, licenciado de educación. No soy licenciado, soy profesional en educación en Colombia. Así me dijo el decano, un bajito que me dijo, el felicitaciones, profe, vaya a arreglar el chivo porque eres profesional. Me dijo, estoy muy contento por esto y este espacio es gracias al compañero y le dejo al compañero que siga eso. Complementando un poco lo que dije y lo que dice el profe. Basándome también en el discurso del profe causado al inicio, hay muchas personas en Colombia que son hijos de la guerra, nacieron en medio de la guerra y lo que tienen en su mente, guerra. De hecho, cuando el plebiscito de apoyar el proceso de paz o no, ganó el no, ganó el no. O sea, salieron a votar, dijeron que no haya proceso de paz. 6 millones alrededor de las cifras que votaron, la mayoría dijeron que no querían proceso de paz, que querían seguir dentro de la guerra. Me acuerdo también en ese momento que muchos de los pueblos que más han padecido la guerra, en esa zona ganó el sí. ¿Cuál era el argumento de los que votaron que no? No, porque tienen que pagar, porque no pueden salir impunes de todo eso por lo que hicieron, pero estas personas que vivieron la guerra de cerquita en carne propia, votaron que sí, que los perdonaban, que salieran impunes, que no importa, pero con tal que se acabara la guerra. Ellos, las víctimas directas del conflicto, votaron que sí querían la paz. La mayoría de los demás dijeron que no, pero es por lo mismo, porque nacieron con eso aquí, porque son hijos de la guerra. Imaginémonos una Colombia distinta, donde no hubiésemos nacido en medio de la guerra, donde la situación fuese distinta, donde hubiésemos nacido todos con oportunidades de estudiar, todos con oportunidades de ir a una universidad. O sea, ¿cómo sería nuestro país hoy en día? Entonces, el seguir en guerra, el querer seguir en la guerra es un pensamiento, perdón, lo digo, bastante ignorante. El pensamiento, para mí, obviamente, de que tienen que pagar, de que no se puede hacer el proceso de paz porque tienen que pagar, porque no puede salir así, es algo bastante ignorante. Vuelvo a lo mismo, las personas directas, las víctimas directas del conflicto, prefirieron en ese entonces, cuando se les pidió opinión, prefirieron la paz. Prefirieron que quedara así, pero que la paz reinara, que el conflicto se acabara. Entonces, pues como hacer un paralelo. ¿Cuál sería la diferencia de nuestra Colombia actual, de cómo nacemos, de cuál es nuestra historia real y cómo hubiese sido, cómo seríamos hoy en día, qué tipo de país seríamos si no hubiésemos nacido en medio de la guerra? Entonces el conflicto no se hubiese dado nunca. Seguimos con la siguiente pregunta. Se le atribuye la frase muertos buenos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opinión tienen ustedes de que en la guerra hay muertos malos y muertos buenos? Sí. Hay muertos buenos y muertos malos. O sea,
hay quienes fuerte, pero hay quienes deberían, o sea, hay quienes se lo buscan, por decirlo de alguna forma. Lo que hablábamos ahorita, hay dos bandos. Si murieran solamente los de esos bandos, sería espectacular. Porque si ellos se meten en su conflicto, en su guerra, y se van a morir ellos, pues se lo buscaron. Yo siempre he dicho, sarna con gusto no pica. Si usted sabe que se va a meter en una guerra, y que en una guerra va a haber violencia, va a haber plomo, va a haber bombas, y que puede morir, y usted va para adelante, si se murió, pues usted quiso morir. O sea, usted de cierta forma se lo buscó. El problema es cuando mueren personas externas, que no tienen nada que ver ni con el uno ni con lo otro. Entonces eso sería, pienso yo, los muertos buenos, los que no deberían. Pero lastimosamente en una guerra, en un conflicto, siempre van a haber víctimas, siempre van a haber inocentes que van a caer en medio pues de todo el conflicto. Buenos días. Cepillo, Yo creo que